Hola amantes del misterio, en el día de hoy voy a compartir con ustedes una pequeña lista de mis animes preferidos, cuya trama tiene una profunda relación con el tema de los duendes, las hadas y otras criaturas del folclore férico. Karen Miyama es una pequeña que se muda con su madre de Tokio a un pueblo isleño japonés. Su padre falleció recientemente y ella está obsesionada con la culpa por haberle gritado la última vez que lo vio. Pero una vez establecida en su nuevo hogar, ella descubre que le han enviado 3 duendes para protegerla y a su madre. Los problemáticos duendes agregan un toque de humor a la película, pero a medida que nos vamos sumergiendo en esta, iremos viendo que es bastante emocional y profunda. Después de todo, ¿de dónde vienen estos duendes? A medida que vemos cómo la película avanza, se entremezcla el fenómeno de los espíritus de la naturaleza y las emociones humanas, lo que da lugar a una hermosa película de valor cultural que toca el corazón. Este anime sigue la vida de Natsume Takashi, un joven huérfano que vive con algunos parientes lejanos en una zona apartada en un pueblo pequeño. Por supuesto, Takashi no es un joven ordinario, es portador de la segunda visión, y por ello tiene la capacidad de ver todo tipo de yokais y seres espirituales de la naturaleza a su alrededor. Teniendo en cuenta que nadie más los ve, Takashi tiene que tener mucho cuidado para que la gente no lo tome por loco. En cuanto a por qué es espiritualmente consciente, poco a poco iremos descubriendo que su difunta abuela, Natsume Reiko, también era muy consciente espiritualmente, pero a diferencia de él, ella rechazaba por completo el lado humano y en cambio decidió sumergirse en el mundo de los yokai por completo. Como resultado, compiló un cuaderno que tituló El Libro de los Amigos, donde sometió los nombres de un grupo de espíritus y los tuvo a su entera disposición a través de este libro. Como podrán imaginar, Takashi hereda el libro y se embarca en la difícil tarea, entre otras claro, de intentar devolverle a los yokai sus verdaderos nombres. Kijimiro Watanuki está desesperado por escapar de los yokai y los fantasmas que lo persiguen, por lo que termina recurriendo a Yuko, de quien se rumorea que es la bruja del espacio y el tiempo. Cuando Watanuki comienza a trabajar para Yuko para retribuirle sus servicios, comienza su viaje por los mundos ocultos y situaciones sobrenaturales. Un anime muy recomendable que además de ser divertido, me reí bastante debo confesarlo, toca diversos temas esotéricos y su vinculación con el folclore japonés. Esto de una manera inquietante. Prácticamente todas las creencias niponas son representadas en este anime. La historia comienza con una pequeña, caprichosa y testaruda de 10 años llamada Chihiro, que descubre un mundo secreto cuando ella y su familia se pierden al aventurarse sin querer a través de un túnel. Cuando sus padres experimentan una misteriosa transformación en un lugar que nosotros podemos identificar como la Tierra de las Hadas, Chihiro debe valerse por sí misma para solucionar el problema y escapar del lugar, mientras se encuentra con espíritus extraños, duendes y una bruja muy conocida del folclore de carácter gruñón, que busca evitar que la niña regrese al mundo humano. A nivel mundial, este es uno de los animes más premiados de la historia, y no es para menos. Una obra maestra de la animación y con un mensaje trascendental. Mezclando lo fantástico, la ecología y el folclore tradicional japonés, Mushishi es una serie de historias en la que el héroe, Ginko, viaja de manera errante de un lugar a otro, para ayudar a los humanos que tienen problemas relacionados con los mushi, una forma de vida sobrenatural y primitiva, pero cuya naturaleza etérea hace que sean desconocidas por los hombres, salvo para aquellos portadores de la segunda visión.
Mushishi es un anime único y hermoso, que yo personalmente lo considero una obra maestra del anime. Deja una sensación de calma y sabor agridulce al final de cada episodio. Cabe aclarar también que ese espíritu del folclore está perfectamente reflejado, ya que el anime no trata de encontrar una solución al problema en cada episodio, sino más bien observar y comprender en profundidad a estos seres sobrenaturales que coexisten con los humanos desde el principio de los tiempos. Antes de despedirme les comento que la selección que hice fue muy puntual, y si bien puede haber quedado algún que otro anime fuera, créanme que estos son algunos de los mejores y más fieles a los diversos temas que tratamos en este canal, de la misma forma que hice con las 4 películas que les recomendé en un video anterior, que dicho sea de paso, si no lo viste te invito a descubrirlo. Por último, no te olvides de comentar este video para conocer tu opinión. Déjame tu apoyo con un like y compartí este video, me ayuda muchísimo. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.